Buenos días. Quien les habla, Reidimar Pérez y mi compañera Luisani Lucena, estudiantes del PNF de Higiene y Seguridad Laboral, sección 2402 del Núcleo Morán. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro audio-video sobre la clasificación de los instrumentos industriales. Como podemos ver, está la introducción a nuestro trabajo y dice: la instrumentación industrial es un campo crucial en la ingeniería y la gestión de procesos, ya que se encarga de la medición, control y regulación de diversas variables en sistemas industriales. La correcta clasificación de los instrumentos es esencial para optimizar su uso y garantizar la precisión en las operaciones. En el libro de Antonio Creus Solé se aborda cómo los instrumentos industriales pueden clasificarse según diferentes criterios, como el tipo de magnitud que miden, entre ellos temperatura, presión, caudal, su principio de operación mecánico, electro y electrónico, y su función dentro del proceso industrial, medición, control o registro. Esta clasificación no solo facilita la selección de instrumento adecuado para cada área, sino que también permite a los profesionales entender mejor cómo interactúan estos dispositivos con los sistemas que supervisan. La importancia de una buena instrumentación radica en su impacto en la eficiencia operativa, la seguridad y la calidad del producto final. Por lo tanto, dominar este tema es fundamental para cualquier ingeniero o técnico que trabaje en entornos industriales. En esta diapositiva podemos ver que se habla un poco sobre la clasificación de los instrumentos industriales según su función. Es una forma muy útil de entender cómo se utilizan en los procesos industriales. Los primeros son los instrumentos de medida. Estos instrumentos se utilizan para obtener datos cuantitativos sobre una variable específica. Ejemplo, incluyen termómetros, que son los que miden la temperatura, manómetros, miden la presión de gases o líquidos, y los caudalímetros, que son los que miden el caudal de un fluido. Esta diapositiva habla sobre los instrumentos de control. Su función principal es regular y mantener una variable dentro de un rango deseado. Estas incluyen válvulas de control, que son las que ajustan el fluido de líquidos o gases, y los controladores PID, que son los que utilizan la retroalimentación para ajustar variables como temperatura y presión en tiempo real. En esta diapositiva se habla sobre los instrumentos de registro, que son los que se encargan de documentar las mediciones a lo largo del tiempo, permitiendo análisis posteriores. Estos son los gafómetros, que son los que registran gráficamente cambios en variables como temperatura o presión, y los registradores electrónicos, que son los que almacenan datos digitales que pueden ser analizados más adelante. En esta diapositiva se habla sobre los instrumentos de supervisión y diagnóstico. Estos instrumentos ayudan a monitorear el estado general del sistema y diagnosticar problemas potenciales. Ellos son los sensores de vibración, que son los que detectan anomalías en las maquinarias, y las cámaras termográficas, que son las que identifican los puntos calientes que pueden indicar fallas. Cada uno de estos tipos de instrumentos juegan un papel crucial en el funcionamiento eficiente y seguro de las instalaciones industriales, contribuyendo a la automatización y optimización de los procesos. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de los instrumentos industriales según la variable que mide, es otra forma fundamental de entender su aplicación en el ámbito industrial. Entre estos instrumentos podemos observar los de medida de temperatura, que son los termómetros. Estos miden la temperatura utilizando diferentes principios, como son el mercurio, resistencia eléctrica o infrarrojos. Y los termopares, que son dispositivos que generan un voltaje en función de la diferencia de temperatura. También podemos observar los instrumentos de medida de presión, como lo son los manómetros. Estos miden la presión absoluta o relativa en gases y líquidos. Y los transductores de presión, ellos convierten la presión en una señal eléctrica proporcional. Asimismo, podemos observar los instrumentos de medida de caudal, como lo son los caudalímetros.
Estos miden el caudal volumétrico o masivo de un fluido, utilizando principios como la diferencia de presión o el principio electromagnético. Y las turbinas de caudal, que utilizan una rueda giratoria para medir el flujo. Además de estos, están los instrumentos de medida de nivel, como los sensores de nivel. Estos pueden ser capacitivos, ultrasónicos o por flotación, y se utilizan para medir el nivel de líquidos o sólidos en un recipiente. Y los transmisores de nivel. Ellos proporcionan una señal continua basada en el nivel del material. Seguidamente podemos observar los instrumentos de medida de pH y conductividad. Entre ellos están los electrodos de pH. Estos miden la acidez o la alcalinidad de una solución. Y los medidores de conductividad. Estos evalúan la capacidad del agua para conducir electricidad, lo que puede indicar la concentración iónica. Sumado a estos, en esta diapositiva podemos observar los instrumentos de medida de humedad, como lo son los higómetros, que miden la humedad relativa en el aire, y los sensores capacitivos. Utilizan cambios en la capacitancia para medir la humedad en materiales. Y para finalizar, tenemos los instrumentos de medida eléctrica, como los multímetros, que miden el voltaje, corriente y resistencia eléctrica, y los osciloscopios, que visualizan señales eléctricas a lo largo del tiempo. Estos instrumentos son esenciales para monitorear y controlar procesos industriales, asegurando que se mantengan dentro de parámetros óptimos para la producción y seguridad. En conclusión, la correcta clasificación de los instrumentos industriales es fundamental para la optimización de procesos, la seguridad y la eficiencia en las operaciones. Creus-Solet destaca que los instrumentos pueden clasificarse no solo por la variable que miden, sino también por su principio de operación y su aplicación en sistema de control. Esta categorización permite a los ingenieros y técnicos seleccionar adecuadamente el instrumento más adecuado para cada tarea, garantizando mediciones precisas y confiables. Además, el autor enfatiza la importancia de entender cómo cada tipo de instrumento contribuye al monitoreo y control de variables críticas en los procesos industriales. La integración eficaz de estos instrumentos en sistemas automatizados es la clave para mejorar la productividad y reducir los costos operativos. Toda la información suministrada la obtuvimos a través del libro titulado Instrumentación Industrial, del autor Antonius Creus-Solet. Gracias.